Perfecto. Yeah, got it. Entonces estamos viendo la Tierra nosotros aquí de una forma que no me dejarán mentir, está terriblemente mal en nuestro planeta, no más por el cambio climático, sino las actitudes de los hombres, como vamos a ver en momentos. Miren, cuando los ríos, ¿saben que Elena de White habla que los ríos y los mares se iban a salir, los ríos iban a salir de madre, dice ella, o sea, de su lecho del río, e iba a inundar iban a ser grandes desastres, incendios en todo el mundo iba a haber, lo están habiendo. No dice que iba a ser el fin, dice que era principio. El mar con sus grandes tsunamis, terrible, ha pasado y siguen pasando. El mundo se ve enfrascado en muchos problemas, pero esto es la señal del fin del mundo que sí les tiene que dar a ustedes moverse de sus asientos. Dice San Pablo en Timoteo 3, del 1 al 4, en la segunda carta, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo habla de esto, diciéndonos que cuando viésemos estas cosas es que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Es cierto que en Sodoma y Gomorra hubo esto, pues por eso Dios los destruyó. Es cierto que en el diluvio pasó todo esto, porque por eso mismo ya era de continuo solamente el mal y los destruyó Dios. ¿Por qué? Por misericordia de aquellos como Noé y su familia en el tiempo del diluvio, y Matusalén y tantos otros hijos de Dios que murieron antes de que cayera el diluvio y se salvaron. Pues por amor a ellos, Dios actuó y destruyó a los malvados. No los castigó, simplemente dejó que el diablo sacara el diluvio y lo sacó. Y ahí está, las consecuencias. Simplemente lo que hace Dios es dejar que el diablo obre y haga sus desastres naturales que la acostumbra hacer. También deben saber esto, entonces, ¿debemos saber esto? Sí, ¿por qué? Porque es el fin del mundo. Entonces, a ustedes les puede dar una campanilla en sus oídos, en su corazón. ¿A qué se refiere amadores de sí mismos? ¿Trump? Vanidosos. Bueno, yo soy vanidoso. Egoísta y egocéntrico. Egoísta, claro. El egoísmo es el principal fuente de todo esto. ¿Por qué? Porque los amadores de sí mismos se van a amar y no va a haber amor para los demás. Y eso es lo que trae todo lo que los que menciona aquí Pablo. Entonces, una persona que se ama a sí mismo va a calumniar a otros. Va a ser intemperante porque nunca se va a poder controlar y va a comer y a beber lo que se le dé la gana. Implacable porque, miren, a estas personas que lo hacen por vanagloria, los narcotraficantes, ¿son implacables? ¿Son crueles? Sí. Si no, pregúntenle en Guatemala y en otros lugares que ha habido mucho narcotráfico, como cuando asaltaron a una pareja de jóvenes, se les ató el terrorismo un tiempo allí en Guatemala y de repente toman a una pareja de jóvenes, eran novios y la muchacha estaba muy bien, todo eso, pero la mamá cuando la fue a identificar, le dijeron, esta es su hija, dice ella, sí, pero mi hija no estaba embarazada. Y le abrieron, él dice, pues es que ella está embarazada, mire. Y ya entonces la destaparon, los que no le habían visto y la pidieron, ya el forense ya la había visto, tenía la cabeza del novio adentro. O sea, ¿qué tiene necesidad de hacer esas cosas la gente? Crueles, aborrecedores de lo bueno. Es terrible, hermanos, terrible. Creo que este mundo miren, hay donde quiera problemas sociales que no podemos contenerlos. México y otros lugares como en Siria, en Israel, han pasado, no lo podemos remediar. La gente se aglomera para luchar por sus derechos. ¿Y por qué no buscan a Dios mejor? Pues esa es la naturaleza del hombre, como dice el apóstol Pablo, y eso nos está diciendo a nosotros que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra poco a poquito. A ustedes y a mí que conocemos el Evangelio bien, debe darnos a notar que nos debemos apresurar personalmente a buscar a alguien que se esté perdiendo, vecino, amigo, pariente, para que le hablen
para que se salven, porque esto nos debe dar. Yo miré en un video cómo los talibanes descabezaban a unos. Fue terrible esa vez, hace años pasó de eso, y siguen haciéndolo, ¿no? Es terrible. Y en México yo iba a ver a mi papá, estaba en la cárcel, cuando yo estaba chico, y yo puedo ver a veces en documentales, yo voy a predicar las cárceles antes, ahora ya no he ido últimamente, pero iba y se ven muchas cosas feas, y la gente allí como que no están en un ambiente que les corresponde. La gente es amadora de sí mismos. También iba a haber falsos adoradores de Dios en los finales del tiempo. ¿Por qué? Porque la gran ramera y sus hijas iban a dar a beber al mundo, a beber del vino del furor de su fornicación, de sus doctrinas falsas. Todos creen en el domingo como día del Señor y la inmortalidad del alma, aparte de otras cosas. Sí, este poder es el cuerno pequeño, es el que está dictando las cosas y es la gran ramera. Sus hijas, ¿quiénes son? Estas que están ustedes viendo acá, todas las iglesias protestantes que se dicen cristianos, pero que no hacen lo que Dios dice y que guardan el domingo, esos son las hijas de la gran ramera. ¿Por qué? Porque salieron, en el tiempo de la Reforma, salieron de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Martín Lutero, grandes reformadores, vienen, quisieron reformar a la iglesia no quiso, y pues se separaron de la iglesia, formaron sus propias iglesias, que son las que tenemos hoy en día. Aquí simplemente ustedes vayan aquí a la Gage, vayan a otra, así por la Martin Luther King hacia el oeste de Los Ángeles, y yo conté 4 templos diferentes de denominación en solamente 2 bloques, y grandes. Nada más en 2 bloques, 4 que yo cuento a veces cuando paso por ahí. Es terrible, pero está pasando esta situación. Pero también dijo el apóstol Pablo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es que lo hace? Pues muy bien. Allí en el Vaticano, donde está el mero papado, los sacerdotes y los sumos pontífices siempre han hecho esto. ¿Qué está haciendo este sacerdote? Este obispo está levantando la custodia. Esta custodia también se le llama el ostentorio. El ostentorio es esto: en modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y al final al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial. Y por ella Cristo, Dios hombre, se hace totalmente presente. Como dice, déjenme decirle cómo vamos a regresar acá, y vean ustedes, cuando los sacerdotes en el misterio que le llaman ellos de la misa, levantan el custodio y el ostentorio, así lo levantan, ellos dicen unas palabras en latín que se llama la substanciación, y en ese momento ordenan a Jesucristo bajar en cuerpo, alma, sangre, entero, sin que le falte nada, sustancialmente, que baje allí para que los feligreses puedan tomarlo. Y por eso en la hostia dicen, este es el cuerpo de Cristo Jesús. Y ellos dicen amén y la pueden recibir. Y en la hostia va el cuerpo y la sangre de Cristo para salvarse o para perdón de pecados. Tremendo esta blasfemia, porque pero dicen que el sacerdote tiene el poder que Dios le dio para que Jesucristo, cada misa en todo el mundo, cuando se realiza una misa y levantan el ostentorio, allá adentro en la mitad hay una hostia y allí baja Cristo. Y ahí ellos la reparten hacia los demás
en una copa y luego ellos le ponen más hostias allá adentro para que eso mismo los contamine, los traspase esa sustanciación, y cada hostia que toma el feligrés o cada hostia que hay tiene a Cristo allí. Pero aparte de esa blasfemia, lo más grande, adoradores falsos profetas iba a haber antes del fin del mundo. Y miren, no estoy hablando de las señales de Cristo, les voy a decir por qué. Estoy hablando de que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y que tenemos que estar apercibidos, queridos hermanos. Miren, que le estamos hablando aquí no es otra cosa que el diablo lo dijo a los primeros obispos de Roma, junto con Constantino. Ya desde el siglo IV después de Cristo, lo dijo que en el día del sol, el primer de la semana, debían adorar a Dios. Y cada vez que ellos hacen misa y levantan esta ostentorio, ¿saben qué es este ostentorio? Es el sol. Es el sol, y por eso tiene muchos rayitos. Y ellos lo están adorando todavía al sol. Fíjense, y es el domingo, el primer día de la semana, que los paganos siempre han adorado al sol en el primer día de la semana. De cualquier cultura lo han hecho. Bueno, pues así están las cosas con la Iglesia Católica. Prosigo, de tal modo que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Eucaristía con el mismo cuerpo y sangre que nació de la Virgen María. Imagínense, el mismo cuerpo que estuvo pendiente en la cruz y la misma sangre que fluyó de su costado. Están allí en la custodia, o sea, en la hostia. De la transubstanciación, nuestro Señor se hace presente por la conversión del pan. Esto es lo que ellos enseñan, Esto es una enseñanza doctrinal de ellos. Dice, esa admirable y singular conversión se llama propiamente transubstanciación, no consustanciación como quería Lutero. Quería Lutero que le llamaran así, consustanciación, pero no lo dejaron. Y por eso y hay otras cosas que no aceptaron la reforma. Se dice admirable porque es un misterio altísimo, superior a la capacidad de toda inteligencia creada. Es el misterio de la fe. Se dice singular porque no existe en toda la creación ninguna condición semejante a esta. En la transubstanciación, todas las sustancias del pan y todas las sustancias del vino desaparecen al convertirse en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. De tal manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte de cualquiera de las especies, antes de la separación y después de la separación, se contiene a Cristo entero. Esto es lo que ellos enseñan. ¿No dijo el Señor que iba a ser amador de sí mismos? Bueno, este Señor es uno de ellos lo tuvieron que descansar, porque no nomás por la edad, sino porque querían lanzar lo de la ley dominical, y este señor parece que no tenía suficientes argumentos para poder llevar a la iglesia, no nomás a la iglesia, sino a toda la iglesia, a todas las demás iglesias, al seno otra vez de la iglesia. No lo tenía, Francisco sí lo tuvo. Y miren, le está resultando como ellos querían. Él no le iba a lograr. Pero miren qué curioso cómo se ve que anda volando y se ven con sus cuernitos aquí medio raro, y esa mirada tan fea que está. Yo no sé, hermano. Yo lo veo medio feo, pero por eso lo pongo aquí para que lo vean, que está tremendo esto, hermano. El Espíritu Santo está retirando de la tierra, es cierto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien lo presente, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Según Tesalonicenses 2, del 1 al 12, y dice que todo esto va a pasar antes de que venga el fin del mundo, antes de que se retire el Espíritu Santo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer algo importante aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que no hemos hecho. La iglesia simplemente se ha ocupado en hacer un orden durante el año con eventos. Cada evento debiera ser llevado para evangelizar al mundo. Y lo único que se hace es para que los hermanos estén contentos. Que vayan a un retiro espiritual las damas, los varones, para que estén contentos, porque no me digan que cada vez tantos que he visto yo durante más de 30 años en la iglesia, de laicos, de varones, de jóvenes. Yo quisiera saber cuántos de todos esos que han ido durante años,
¿Cuántas almas han ganado? ¿A cuántas han enseñado? Entonces la iglesia sigue en su derrotero, en esa tibieza, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero de evangelización al mundo no. Y Elena de Juárez lo dice, mi corazón está oprimido porque un número tan grande de los que podrían trabajar dice que no hace nada. Son juguetes de las tentaciones de Satanás. Se lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes se atreven a estar en esta clase y claramente entiendan que no permitan que el diablo juegue con ustedes y que sean juguetes de las tentaciones del diablo. Porque el otro tema que viene se trata es la siguiente parte de esto. Si cada miembro de la iglesia debe trabajar mientras dure el día. El Señor Jesús dijo, mi Padre obra y yo también obro. Y sus discípulos deben obrar. Dice, nadie vendrá el día y viene la noche cuando nadie puede trabajar. Muy pronto sabremos lo que es la noche. ¿Saben cuál es la noche? Cuando se nos venga el asunto de que se acabe el tiempo de gracia. Antes de eso todavía estaremos predicando. Después de que se acabe el tiempo de gracia, ya no podremos seguir trabajando. Ya es la noche que está hablando Elena de White. ¿Por qué? Porque la noche es ese momento cuando Cristo Jesús sale del santuario celestial, que ya no va a ser su sacerdote para nadie. El Espíritu de Dios contristado se retira de la tierra. Las naciones están airadas unas contra otras. Se hacen inmensos preparativos para la guerra, dice ella. La noche se acerca. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita nosotros es los desastres naturales, la gente se hacen energúmenos en las protestas, todo eso. Ya las autoridades ya son sobrepasadas. La gente nomás está preocupada en que se acabe la pandemia, pero para seguir en sus jergas, en las barras, en su vida normal. La noche se está acercando, la noche se acerca. Ahora hay guerras. ¿Saben que ayer el presidente Biden volvió a advertir a la nación que no sabemos qué va a suceder, pero que debemos estar ahí presentes en Afganistán? Ahorita hay un problema tremendo y todos los ciudadanos norteamericanos, les dijo el presidente, todos los que se quieran salir, estamos yendo por ellos. Los que se quieran salir, que se salgan. Los que no, bueno, pues cuestión de ellos, pero los van a evacuar. Y dijo que va a mandar, no me acuerdo si dijo 7,000 tropas. ¿Para qué? Ya ahora los va a mandar. ¿Y por qué? Porque va a haber guerra con Afganistán. ¿Por qué? Porque él dice, va a haber bajas. No les puedo asegurar que no va a haber ningún muerto, que no va a haber ningún herido. Va a ser duro, dice. Pero sí les puedo asegurar que nuestra presencia debe estar ahí. No nos queda de otra, dijo. Ayer lo dijo, yo lo estaba oyendo. Levántese la iglesia, dice, para cumplir la tarea que le ha sido asignada. Todo creyente, cualquiera que sea el grado de su instrucción, puede llevar el mensaje. Así que no hay de otra, eso lo dicen mensajes de Joya al Testimonio, tomo 3, página 194.4. Nosotros tenemos que hacer esto, y de aquí estamos comenzando para la segunda parte. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré ya más. Esta actitud de Job, el hombre sufriente, esta parte dice en 34-31, gracias a Dios lo rescaté, para darnos a entender a nosotros que los amigos le echaban la culpa, decir que porque había pecado, por esa razón estaba allí, y la mujer se lamentaba que él no quería maldecir a Dios. Bueno, pues de ese modo nos tenemos que dar cuenta y hablar con Dios y decirle, mira, Señor, ayúdame a sacarme de todo pecado, porque no quiero estar más en esta tierra. Esa es la realidad, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ver qué es pecado. El pecado en hebreo, así lo están leyendo, es una A. Lo podemos tomar como una A en esta ocasión. Hay veces que puede ser una E. Es bonito de la gramática. Bueno, aquí dice A, luego dice las B's, dice las Bab, dicen Avon. Este es Avon, con W, pero se pronuncia Avon. ¿Y para ustedes qué es Avon? Es el jaboncito. Es la crema, la loción Avon.
no, hermanitos. En hebreo quiere decir pecado. Avón es pecado. El pecado es un castigo, ¿cierto? Es culpa que el hombre tiene. Es transgresión que ha realizado el hombre, por eso ha pecado. Y se hace junto con el misterio de iniquidad, se hace iniquidad. Iniquidad quiere decir aquella persona que no tiene la justicia de Cristo, es injusto, es inicuo, quiere decir no tiene la justicia, no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está retirando de la tierra, pero nunca del fiel Hijo de Dios. Y por eso le estoy trayendo estas cosas. La prevaricación lo que quiere decir abón también, que es lo que hizo el pueblo de Israel cuando pecó adorando el becerro. Bien, aquí paramos esta parte. Y quiero, preguntarles, ¿hay alguna pregunta al respecto? Sé que Luli se va a ir un poquito antes porque va a ir a la iglesia, pero vamos a comenzar la segunda parte, ¿ok? ¿La segunda parte va a ser sobre los 3 días? No, esa no. Eso ya lo expliqué otra vez, ¿se acuerdan? Ok. Sí, pero es que yo quiero, para mí es más importante que ustedes sepan estas cosas. Eso de la señal lo presenté porque quiero que aprendan cómo contestar a la gente y que sepan todo lo que tienen que saber. Pero ahorita es muy importante lo que estamos presentando porque esta parte es la que nos hace falta a nosotros para entender lo que estamos hablando de Job. ¿Por qué dijo Job de esa manera? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios? Definitivamente necesitamos esta parte. Mejor dicho, esta actitud, esta situación es la que necesitamos todos, porque lo que sin esto dice, consagración. Dice el apóstol Pablo, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo del Señor. Necesitamos entender que la única forma de que yo crezca no va a ser nada más de escuchar muchos sermones y aunque ahora, gracias a Dios, tenemos la tecnología y podemos lanzar unos pensamientos en el YouTube y todo eso, que es muy bueno, nunca van a crecer ustedes personalmente, nunca van a madurar espiritualmente si ustedes no llevan personalmente de la mano a una persona a Cristo. Y se los digo en serio. Tal vez descansaremos en gracia del Señor, si es lo que ustedes quieren, y Dios solamente juzgará en ese momento. Pero mientras estamos con vida y no estamos con fuerzas y energía y salud, necesitamos hacer lo que Dios dice. Pero para que yo tenga santidad, la cual no veremos al Señor sin ella, para que crezcamos y maduremos en Dios, la única forma de madurar es en la línea de fuego. Si ustedes pueden llamar a un veterano porque estuvo en el ejército por 4 o por 8 años, pero nunca tal vez fue a la línea de fuego, pero estuvo en el entrenamiento. Ok, así presento yo esta ilustración, porque en la iglesia muchos han muerto y tal vez nunca hayan llevado una persona a Cristo. Pues no sabemos, pero muchos hermanos están descansando en el Señor y aparentemente ellos nunca hicieron nada por llevarle a alguien. Por ejemplo, Erika, nuestra hermana y Jaime, son muy jóvenes esta pareja y tienen 2 hijas grandes y una chiquita. ¿Y cuál es la obra misionera de Jaime y de Erika? En primer lugar, sus hijos. Hay que llevar a nuestros hijos a Cristo. Ahí está su primera obra misionera. Llevarlos a Cristo. Pero no por eso ellos se quedan en paz. Yo los conozco y son fieles, aman a Cristo y ninguno de ustedes hace negligencia. Yo los conozco, gracias a Dios. Pero necesitan crecer más ustedes, hermanos. Yo no sé cómo han crecido, si han crecido o no. Ustedes saben. Pero todos deben empezar a hablar a otras personas. Llévenlo de la mano. Eso les va a hacer crecer a ustedes en la santidad de Dios. No nada más sentarse a verlo en YouTube, hermanos. Se los digo en serio. No lo hagan más. Hablen a otros de Cristo. Juan el Bautista es representante de aquellos que van a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas.
Dios mandó a ese profeta por 400 años. El Señor no mandó ningún profeta a Israel. Y por fin de repente sale voz que clama en el desierto. Viene un hombre vestido de pelo de camello, con pieles de camello, un cinturón de cuero, que comía langostas y miel, y empieza a hablar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Este hombre, Juan Bautista, ¿qué es lo que hizo? Dice preparar, otra dice enderezar sus caminos, enderezar sus calzadas, dice Isaías. ¿A qué se refería? Bueno, él fue como un heraldo, como aquel que dice las 10 vírgenes. Antes de que venga el esposo, gritó: aquí viene el esposo, en la hora 11, y las vírgenes estaban dormidas. Bueno, esto es lo que hizo también Juan Bautista. Vino, predicó a Cristo antes de que él apareciera en público. Y entonces predica, los israelitas lo vieron, muchos se arrepintieron y se bautizaron. Los fariseos lo criticaban y decían esto, hasta lo mataron. Herodes le concedió a Salomé que matara a Juan Bautista, ¿no? O sea, le hicieron lo que hicieron con él. Pero sí les puedo asegurar que así como a Juan Bautista envió Dios para enderezar sus caminos, para ser heraldos de que aquí viene el esposo, aquí viene Cristo Jesús, eso se lo dio a ustedes y a mí. No se lo dio a nadie, a ninguna otra iglesia, hermanos, queridos míos. Por eso dice: ¿qué saliste a saber al desierto? Dice el Señor Jesús. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el Señor Jesús pregunta: ¿a quiénes salieron a ver al desierto? Porque por aquellos días apareció Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertidos porque ha llegado el reino de los cielos. Está más correcto traducido aquí como lo puse. Eso lo dice más directo desde el griego. Y tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, de piel de camello, con cinturón de cuero, su domo y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Eso es lo que vieron ahí? No. Dice el Señor, dice: Juan fue enviado a preparar el camino de Jesucristo y con su vida consagrada a Dios logró hacerlo. Aquí quiero detenerme. Este segundo tema de la otra parte se trata de consagración. Y quise decirles esto antes de que sigamos en la instrucción de cómo podemos delegar, porque resulta que hoy en día, un paréntesis, en la iglesia habemos muchos líderes, ya vemos pastores, y ya vemos administración, etcétera. Pero todos empiezan a decir: vamos a dar unas revistas, vamos a hacer esto, vamos a... Bueno, pueden poner planes tremendos, planes que de verdad son muy buenos, pero solamente se quedan planes y estrategias. ¿Y por qué no funcionan? ¿Por qué no hacemos discípulos nosotros? ¿Por qué no nos hemos consagrado a Dios? Vamos a seguir viendo esto. Por eso dice así: su vida estuvo lleno de abnegaciones, se consagró a Dios tanto que logró hacerlo. Consciente él era de quién era él y cuál era su misión, y la aceptaba con abnegación, y su mayor gozo fue cuando vio por primera vez a aquel de quien predicaba, y es a saber, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si queréis admitirlo, dijo Cristo Jesús, si quieren admitirlo, reconocerlo, él es Elías, quien había de venir, que había dicho el profeta Joel: el que tenga oídos que oiga. Entonces nosotros debemos entender que en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en la nube del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor, a fin de dar mensaje como el que dio Juan. Debemos tener una experiencia espiritual como la suya. No necesariamente tienen que comer langostas y vestirse de piel de camello. No se refiere la Escritura y Elena de Fay al respecto. La Biblia y Elena de Fay se refieren a que debemos tener una experiencia espiritual con Cristo por medio de una consagración mejor que la que tenemos. Y la experiencia espiritual es cuando hablamos a otros de Cristo, o sea, le estamos preparando la obra del Señor. El Señor va a obrar y los ángeles están más que dispuestos a obrar, pero los ángeles dicen: bueno, estamos listos. Ellos en 1 hora, 2 horas, media hora pueden evangelizar a todo el mundo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque Dios espera que ustedes y yo lo hagamos
porque eso es la manera como el Señor estipula cuando Él personalmente del cielo toma la naturaleza humana para demostrarle a otros seres humanos como nosotros que sí se puede vivir en paz con Dios y consagrarnos. Eso me lo demuestra Cristo, que un ser humano sí se puede, que Él dijo, por eso lo dijo, si yo no hubiera venido, tienes excusa para pecar, más porque yo ya vine, ya no tienes ninguna excusa. A eso se refiere estas cosas. Nos da el ejemplo como humano de que debemos, en esa experiencia espiritual, para santificarnos, crecer en la santidad de Dios, que hablemos, traigamos a otras personas personalmente de Cristo, porque esa es la manera que usted va a mostrar el carácter de Cristo. A través del YouTube, está bien, de las redes sociales, está bien que lo hagamos, pero si usted pone una cosa, lo miran las gentes. Miren ustedes las buenas obras que está haciendo, dándole de comer al hambriento, dando estudios bíblicos de persona a persona. O sea, ellos lo miran, no lo miran. Ellos miran lo que usted pone aquí. Y si usted quiere seguir sentado o sentada en la computadora dando mensajes de Cristo, de todo el mundo, hasta los que no son adventistas lo hacen, para que haya esa predicación buena y que la gente se convierta, deben ver a Cristo en ustedes. Porque nomás por ver en un acento de YouTube, simplemente van a decir es uno más del montón y lo verán y quién sabe, ¿eh? Tal vez, y no hace efecto como debiera ser. Tal vez algo, pero no. Lo que hace efecto en el corazón de las gentes es que usted y yo mostremos a Cristo y su obra y su amor sobre todo, ¿no? Es lo que el Señor quiere que hagamos. Es necesaria una consagración. ¿Pero qué significa consagración? Consagración significa caminar de la mano con Jesús. El caminar de la mano con Jesús, eso quiere decir que voy a respetar, a amar todo aquello que es sagrado. Y para saberlo, basta dar una mirada a los 10 mandamientos. Y para lograrlo, va a requerir crecer en Cristo. O sea, permitir que el Espíritu Santo madure su fruto en nosotros. Tenemos el ejemplo de los hombres como Abraham, tuvo sus pruebas y él aceptó cada una de ellas sin rendirse a su naturaleza humana, sino que confió en Dios. Y sin embargo, hubo momentos en que cuando no era suficientemente maduro, ellos también flaquearon, se debilitaron, pero su actitud fue siempre de temor hacia lo sagrado. ¿Ustedes creen que Dios no estaba presente cuando el rey David se estaba llevando a Betsabé a la cama? Pues él estaba presente allí. ¿Y qué fue lo que él tenía temor de Dios? Sí lo tenía. Él no pecó con jactancia. Y no quise que ustedes lo pueden, yo lo podemos hacer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aunque ellos fueron débiles, como Sansón, el hombre más fuerte del mundo, y lo venció una mujer. Bueno, es terrible este asunto. Y a Balaam lo venció en la codicia, a Judas lo venció en las monedas. Débiles de algún modo todos somos. Sí, pero hay que madurar. Entonces, pero la actitud de los que maduraron y que llegaron y están esperando la resurrección, todos ellos siempre pueden tener respeto y amor por los sagrados. ¿Sí? Yo no voy a poner, no más porque cuando se me cae la Biblia y la recojo y la beso como lo hacen los judíos. No, hermanos. Tenemos que tener el ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo, porque él siguió el ejemplo de Cristo. ¿Quién? Enoc. Enoc dice que caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la atracción del carácter cristiano que lo que es ahora. Recuerden que él, antes del diluvio, los hombres eran de continuo solamente el mal. Él se retiraba a los bosques y durante 300 años estuvo allí viviendo y caminando con Dios, orando, pero no nomás iba a retirar como un ermitaño allá al bosque. Tomaba energía y fuerzas con Dios y sabiduría y madurez espiritual. Luego iba a las ciudades antediluvianas para predicar a Cristo Jesús, para predicar el Evangelio. Y llegó el momento dado en que Dios decidió llevar. ¿Sí? ¿Por qué?
porque él caminó con Dios. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? De esta manera. Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. ¿Ven? O sea, estamos hablando de unos apenas destellos de carácter de los grandes hombres de Dios como Job, como él. Ustedes y yo, al menos yo, ni tantito, ¿no? Le puedo llegar a Enoc. Estoy poniendo aquí con ustedes y conmigo, porque esa es la santidad que vamos a adquirir, pero para lograrlo tenemos que hacer esto, que es orar todo el tiempo. Como el doctor Celada es, así como él, su personalidad, su esposa, Frecia, etcétera, allí ellos, orar a Dios, platicar con Dios todo el tiempo, estar en contacto, en comunión con Dios. Comunión, no nada más en contacto, en comunión con Dios. Pero también no dejando la congregación. Hay que ayudar a los hermanos, a estar con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como Enoc fue, ¿para qué se retiraba? Para estar más en comunión con Dios, para regresar a las ciudades, hablarle a los hombres para que se arrepintieran. Es necesario que hagamos todo eso. Y su oración era de este modo: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Enoc tuvo tentaciones como todos nosotros, como Cristo Jesús las tuvo. Algunos como David, pues caemos. Otros como Balaam, pues caemos. Como Judas, ¿verdad? Nos creemos más listos que Dios. Y decimos, Dios me perdona. Sí, Dios perdona. Pero hay que tener un poquito de respeto, hermanos, y temor de Dios al respecto de sus caminos sagrados. La realidad, ¿no? Enoc no se dejó contaminar por los pecados de la época que vivió. Enoc, en cierta forma, fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. ¿Quién otro es el representante que representa a aquellos que van a ser ascendidos al cielo sin ver la muerte? No. Hablaste muy pronto. No. Elías, porque recuerden que solamente estos dos personajes, Elías y Enoc, son aquellos que ascendieron al cielo sin ver la muerte. Fueron trasladados. Moisés representa al otro grupo de hijos de Dios que van a ser despertados de la muerte, ¿sí? De la tierra. Levantados, o sea, si Dios, así como levantó a Lázaro, ven fuera, tu padre te llama, y eso es lo que dijo el ángel, y se levanta Cristo Jesús. Bueno, Dios va a llamar por nombre a cada uno de sus hijos creyentes que se han consagrado a Dios. Pero la consagración la necesitamos ahorita, porque necesitamos consagrarnos a Dios para poder predicar el evangelio, traer de la mano a otros a Cristo. Quisiera que esto no lo olviden nunca en su vida y pongamos en práctica esto. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes cuando se nos derrame el poder de Dios, del Espíritu Santo. Allí entonces vamos a tener oportunidad de sanar gente, de echar demonios fuera, etcétera, etcétera. Va a suceder. Solamente va a caer sobre aquellos que de veras están trabajando para Cristo Jesús. Bien, hemos concluido esta parte y la clase de hoy de esta tarde. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? Pueden hacerlo ahorita, es su tiempo. Gracias por conectarse con nosotros, con un servidor. Muy contento con están todos los que deben estar. Así que falta Alba, pero Alba no está por acá. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios físicamente? ¿Solamente Cristo? Físicamente, ahorita, nadie. ¿Ni Cristo? Cristo sí.
Pero solamente Cristo. ¿Ni los ángeles? No yet. ¿Ni los ángeles? Los ángeles sí. Es más, los ángeles ven su rostro. Porque O sea, es que ven a Dios, al Padre Celestial. Ven al Hijo y ven al Espíritu Santo. O sea, ven a la deidad directamente ellos. Y Lucifer lo veía. Nosotros no. Nosotros no podemos verlo. A tal grado. porque también estamos transformados. Exacto. Todavía no tenemos la inmortalidad. Si viéramos es más, nomás al acercarnos, por eso cuando Jesucristo venga, dice en Tesalonicenses 2:8, segunda carta, dice, entonces manifestará el inicuo, el cual el Señor lo destruirá con su resplandor, porque la imperfección no admite la perfección lo destruye automáticamente, rápidamente. Por esa razón no lo podemos ver ahora. Podemos ver a Cristo y aún así no lo podemos ver todavía, pero dice que lo veremos tal como Él es porque seremos como Él es. ¿Por qué? Porque nos pareceremos ¿en qué? En el carácter. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo y que son madurados por Él, aunque no hayamos logrado todo lo que logró Cristo hacer, pero logramos lo que debíamos lograr como individuos, en esa perfección Dios nos lleva. Y por eso ese es el crecimiento. ¿Quién va a gozar más el cielo? Eso no lo digo yo, y eso no se lo pregúntenle a su pastor en las iglesias y verán que no le van a saber contestar esto. Y no porque yo sepa mucho, no. Lo que pasa es que allí lo dice el librito. Y esos libritos, en uno que se llama Cada día con Dios, allí dice esto que te va a decir. ¿Por qué creen ustedes que es importantísimo madurar? Dios de todas maneras al que pecó y lo perdonó y le dio su espíritu y lo salvó. Por ejemplo, a quien sea de ellos, ¿no? los que están ya listos. Pablo, el apóstol San Pablo, es un gigante, ¿cierto? Y ese gigante, él va a gozar más el cielo que nosotros. ¿Y por qué? Porque él creció más en el espíritu. Tal vez él pecó menos que nosotros también. Una persona que crece bien gigante, bien grande, espiritualmente hablando, tendrá la oportunidad de ¿cómo les llama? ¿De qué? De valorar. No, tendrá la oportunidad de crecer. Y si va a crecer, entonces, déjame ver si puedo ponerlo aquí. O entender, mejor dicho, ¿no? Va a entender más todavía la grandeza de Dios. Es que quiero ponerme grandote, ¿no? Y no puedo, no me da aquí. ¿Cómo tú? Ya. Yeah. Bueno, la vida se me fueron. Muy bien. Quita el sharing. Ya lo quité. Ok, bueno. Resulta entonces, ¿quién va a gozar más el cielo? Y muchos no están de acuerdo conmigo. Por ahí un otro pastor no estuvo de acuerdo conmigo. Pero les voy a decir, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo podré gozar más el cielo que Pablo. Bueno, solo Dios sabe cómo hemos crecido. Pero en aquel día en la redención, en aquel tiempo, ya inmortales, enfrente de Dios, ya gozando la eternidad, Pablo, que tiene más amplio su discernimiento, tiene más amplio su espíritu, abarca más su posición espiritual, que le permitió crecer más para tener más oportunidad y claridad mental, más que no hizo tanto daño el pecado y gozará mejor que yo el cielo. Yo que te tengo menos, que peco más, he pecado más, etcétera, pero me salvo, pero ya la hice, me dio la inmortalidad. A ese punto, como yo crecí, que los pecados que yo cometí, me impidieron crecer más así, yo quedé Pablo así y yo quedé así, enanito, chiquito. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me salvó de todas maneras, que sí, por fin el Señor me halló justo, me halló apto por su espíritu. Bueno, pero Pablo, ¿qué hizo? Se apartó de esto, se apartó del otro, que no pecaba, y al grado que él dijo, me espera la corona de la vida, nadie lo ha podido decir más que él. Entonces,
Yo no puedo decir eso. Y sé que me voy a ir con el Señor, pero yo no puedo decir si me espera la corona de la vida. Yo deseo, anhelo, estoy queriendo que suceda. Pero no puedo decir como el apóstol Pablo. Entonces, ¿todos vamos a gozar del cielo? Igualmente, sí. ¿En qué sentido? No es que me contradigan. El que creció menos espiritualmente, en toda esa capacidad que creció, lo va a gozar eternamente. El que creció mucho, así grandote como Pablo, va a gozar el cielo eternamente, así como crecí. O sea que todos gozaremos el cielo eternamente, sí. De acuerdo a lo que cada uno creció, sí. ¿Estará contento? Sí. Todos estaremos felices. Pero es obvio que el que creció más tendrá más capacidad y amplitud de espíritu para poder gozar más. Pero gozaremos igual, ¿en qué sentido? Proporcionalmente hablando, el chiquito como el grandote, vamos a gozar plenamente y perfectamente el cielo. Por eso es necesario consagrar. ¿Una pregunta, Sofía, o algo? No. ¿Alguien más quiere decir algo? Erika, ¿nada? ¿Todo bien? No, no muy claro. Gracias. El próximo sábado a las 2:30, por favor, nos vamos a conectar, Erika, Jaime, Abrancito, por favor. Todos los que estén conectados, no se les olvide. Dios les bendiga. Feliz Igual. sábado. Shabuat. Saludos a Feliz todos. sábado. A todos, Lupita. Buenas tardes. Feliz sábado para todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por sus oraciones por mí y mi familia. Te agradezco muchísimo. Ya, hermano. Bye. Ya, hermano.